Development Lead de Startup Creana, y le damos la bienvenida a ella y a los panelistas Jacobo Busali, quien se desempeña como CEO de Insight, Harold Comita, CEO de Viatori, y Marcela Santiago, CEO de TumiPay. Un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Vamos a estar hablando hoy de un tema supremamente interesante con nuestros invitados panelistas. Entonces, quiero dar una breve introducción recordando la importancia del por qué estamos aquí hoy, ¿no? Entonces, sabemos que venimos de un crecimiento de innovación, de ciclos de innovación que pasaron desde la primera era industrial con un tiempo de demora de 120 años a tener ciclos de innovación actuales para la industria 4.0 y 5.0 de menos de 20 años. Sabemos que eso está revolucionando todas las industrias, no solo el sector educativo, y por eso nos convoca a estar aquí hoy, ¿no? Entender que efectivamente hay un reto para el sector educación. Muchos resultados hoy en día soportan CEPAL, el Foro Mundial de Desarrollo, que hoy en día el 40% de las habilidades van a estar obsoletas en menos de 5 años, ¿no? Eso llama a que hablemos en torno a la educación y a los desafíos que esto implica, ¿no? Entonces, arrancando, digamos, con este inicio y el panel, queremos exponer un poco de estos desafíos y obviamente las oportunidades que hay detrás dentro del contexto de la educación, la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Me gustaría empezar por ti, Harold. Sabemos que tienes experiencia desarrollando varios proyectos en el entorno de e-learning, con instituciones educativas, desde universidades hasta colegios. Me gustaría que nos cuentes cuál es ese desafío que tú has evidenciado están sufriendo hoy las instituciones educativas en torno a esta adopción progresiva de la inteligencia artificial. Vale, muchísimas gracias, Karen. Buenas tardes ya a todos. Muchísimas gracias también al Ministerio de las TIC por la invitación. Feliz acá, me encanta este tema, compartirlo. Yo creo que el principal desafío, ¿cuántos de acá son profesores? ¿Hay profesores? Quiero contarles una anécdota. Un profesor que se me acercó un día y me dijo: Harold, ¿qué herramienta me recomiendas de inteligencia artificial para saber si mis estudiantes están usando inteligencia artificial en los trabajos? Entonces luego esa pregunta me inquietó mucho, porque creo que muchos profesores se están haciendo la pregunta incorrecta, ¿no? Y luego, más bien, la pregunta sería: ¿qué debo cambiar en el aula o en mi proceso de enseñanza y aprendizaje para poder adoptar esta tecnología? El principal desafío es desaprender. Toca desaprender dentro del aula de clase y llamando aula de clase el escenario donde se aprende, pero que luego ahorita también está a nivel virtual, está en la casa, es decir, ya no solamente es un lugar de 4 paredes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si luego más bien le exigimos al estudiante que use inteligencia artificial en un trabajo, pero, por ejemplo, ya en lugar de un ensayo le damos un reto para que él resuelva ese reto, haga una innovación alrededor de la temática y luego la presente con sus compañeros, o aprovechemos y hay un trabajo en equipo? Es decir, yo creo que el primer desafío es poder desaprender un montón de cosas como profesores. De hecho, donde más hay que desaprender también es en el modelo educativo, en las regulaciones que luego nos limitan en muchas universidades, o en todo el componente de lifelong learning que luego quieren implementar las universidades, pues también están un poquito limitadas, y creo que también podría ser otro desafío a nivel regulatorio, a nivel del sistema educativo en sí. Y por último, creo que el mayor, también otro desafío, no menos importante, es un tema de adaptabilidad, porque la inteligencia artificial no se aprende viendo videos o ni siquiera en una conferencia como esta. Se aprende haciendo, como cuando uno aprende a manejar bicicleta. Recuerden ese momento que aprendieron a manejar bicicleta, ¿cómo aprendieron? Cayéndose, raspándose y cometiendo muchos errores. Y luego muchas personas, cuando interactúan por primera vez con inteligencia artificial, les sale un resultado, fracasan, ¿no? O un resultado inesperado, y luego dicen: esto no sirve, esto no funciona. Y luego hay un tema, de hecho, en un panel de esta mañana hablaban de empatía sintética, que ya no es no tanto la empatía con las personas, sino la empatía con la tecnología, con una inteligencia artificial, y poder conectar y poder aprovecharla para luego tener superpoderes como profesor.
Muchas gracias, Harold. Y ahí nos damos cuenta, tal como indica Harold, que pues es un camino progresivo, ¿no? Que incluye evaluar el ambiente en el que estamos y entender que efectivamente pues hay contextos muy diferentes. Y aquí quisiera preguntarte a ti directamente, Marcela, que has tenido experiencia no solo en lo que implica el generar habilidades para el uso de la tecnología, siendo líder de una fintech, sino adicionalmente lo que implica educar en aspectos de salud financiera, ¿no? Entonces sabemos que hoy por hoy en el contexto colombiano vivimos una realidad donde hay contextos de vulnerabilidad, donde efectivamente nos tenemos que adaptar a otras situaciones. A mí me gustaría, a partir de esos aprendizajes y las experiencias que has tenido liderando esta empresa fintech y llevando este conocimiento a poblaciones vulnerables, ¿qué aprendizajes nos puedes contar a partir de esos desafíos que viviste puntualmente con lo que significa democratizar el acceso a la educación, ¿no? Bueno, hola, mucho gusto, un placer estar aquí. Gracias por esta invitación. Sí, somos Tumipay y nosotros algo en que nos enfocamos mucho es en una de nuestras líneas es apoyar al segmento vulnerable. Trabajamos mucho con migrantes o con aquel sector donde no están entrando los bancos tradicionales. Trabajamos fuertemente con ellos, en apoyarlos. Ha sido más que un reto, un desafío con ellos, es cómo nosotros como empresa nos estamos adaptando a que este personal, a que este segmento acoja la tecnología y cómo hemos realizado nosotros en Tumipay para que las personas usen la plataforma es la interfaz. Estamos haciendo o creamos una interfaz que sea confiable para ellos. Nos hemos adaptado a las necesidades de este segmento, que son personas que ya sabemos que no pueden llegar quizás o no tienen una gran educación y no están expertos en tecnología. Entonces nosotros hemos implementado que esta interfaz sea amigable y sea confiable para ellos. ¿Cómo podemos adaptar esto en la educación o cómo se puede adaptar? Hoy en día el sector educativo también debe saber el segmento que llega o sus estudiantes y cómo adaptar sus enseñanzas a que ellos vean la inteligencia artificial como un amigo, no estar en contra de ellos. Les quiero comentar experiencias que hemos tenido nosotros como misión en Tumipay, ya que somos una empresa totalmente digital y trabajamos mucho inteligencia artificial. Tenemos como misión todo mi equipo de trabajo llegar a zonas como a veredas. Estamos llegando a veredas en la costa. En la costa estamos llegando y hemos encontrado segmento o estamos llegando a un segmento de 13 a 16 años y hemos reunido a chicos de esta edad capacitándolos y hablándoles un poco de tecnología y de inteligencia artificial, y nuestra mejor manera de haber llegado a ellos es primero conocerlos, quiénes eran, si habían escuchado temas de inteligencia artificial, y nos encontramos con muchachos de esta edad donde para ellos era primera vez que escuchaban qué significaba eso, y fue buscar las palabras y la mejor manera de poder enseñarles a esos chicos de las veredas qué significa inteligencia artificial y cómo nosotros los vamos a ayudar a implementarla en su día a día. Entonces, es eso lo que debería hacer el sector educativo, adaptarse a las necesidades a adaptarse a las necesidades de estos chicos, ya que para ellos no es fácil entender qué significa la inteligencia artificial. Ok, Marcela. Y usaste una palabra bien interesante que conecta mucho con la siguiente pregunta que voy a realizar a Jacobo, y es la necesidad de generar un entorno de confianza, ¿no? ¿Cómo hacemos que el docente y el alumno confíen en la tecnología, ¿no? Entonces, Jacobo nos acompaña desde México. Él ahorita está liderando una startup que se llama Insight, nos va a comentar ahorita un poquito al respecto, pero aquí es donde empezamos a nombrar otras características claves, ¿no? Sabemos que efectivamente se debe desarrollar un entorno de empoderamiento en torno al uso de la tecnología, pero también de cómo garantizar que el docente sienta la confianza de usarla y de garantizar ese contacto humano, ¿no? Entonces, desde esta experiencia que has tenido, Jacobo, en todo el tema de la importancia de fomentar el manejo emocional y empático dentro del aula, cuéntanos cómo efectivamente se puede dar esa integración tecnológica entre el docente y efectivamente el uso de la tecnología, y que a través de esa confianza se pueda fomentar el aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Claro.
Pues creo que esa es la pregunta más relevante de 2025, ¿no? Que yo me planteo e invito a los educadores que se planteen también. En un mundo que proyecta cada vez volverse más artificial, ¿cómo aseguramos que permanecemos siendo humanos? ¿Cómo cuidamos y promovemos en nuestros estudiantes también esas habilidades, esas competencias que nos van a diferenciar de todo lo que no es humano, ¿no? La capacidad de tomar en cuenta distintas perspectivas, la capacidad de ser empáticos, la capacidad de ser resilientes o tolerantes a la frustración es lo que en realidad va a ser la esencia humana, ¿no? Y eso significa que el rol del docente debe de cambiar. Estamos en un mundo en donde estamos todos los días evolucionando a un ritmo mucho más acelerado de lo que lo hacíamos anteriormente. Y el docente debe de comprender que ya no le corresponde ser esta figura experta o sabelotodo, que debe de convertirse en, de nuevo, un experto y transmitir esa expertise al estudiante. Hoy en día el acceso a la información abunda. Hoy en día el rol del docente es aprovechar las nuevas tecnologías para potenciar sus capacidades, usar la tecnología a favor de la educación y usar la tecnología sobre todo para que sea más fácil para él o ella asegurar que este desarrollo de habilidades o la atención de estas necesidades sociales o emocionales sucede de una manera natural dentro de los entornos de aprendizaje. Pero al final un reto importante también es que yo platicando con algunos profesores en Ciudad de México, uno de ellos me decía es que a veces respecto al uso de esta tecnología se siente como que nos lanzamos del avión y debemos construir el paracaídas sobre la caída, ¿no? Porque conforme nosotros tomamos el tiempo de aprender a usar lo que ya existe, todos los días está cambiando y acelerando y evolucionando a nuevas funciones a un ritmo bastante rápido, ¿no? Creo que son dos cosas importantes. El profesor debe de entender que la tecnología no es necesariamente el enemigo, ¿no? Y en muchos colegios, o a lo mejor mucha la mentalidad es que sí es el enemigo o está satanizado de alguna forma. Y no es así. Yo creo que Colombia y la región latinoamericana en general necesita emprendedores arriesgados, emprendedores que visualicen un futuro favorecedor para la sociedad y vayan y lo construyan. Pero para eso necesitamos estar al día y a la vanguardia con las nuevas tecnologías de punta, con lo que existe hoy en día, y eso implica comenzar a familiarizarnos con qué es, cómo funciona y cómo lo puedo usar a favor de la educación o a favor de la sociedad también. Muchas gracias, Jacob. Y justo efectivamente para allá vamos, ¿no? Entonces ahora ustedes se preguntarán qué herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas son las que usamos para potenciar ese desarrollo dentro de las aulas, ¿no? Entonces, bueno, personalmente también para conectar con esta segunda sección, hoy en día estoy aquí sentada representando a Geek Girl Latam, una fundación sin ánimo de lucro que hoy en día tiene un proyecto hermoso de impactar la vida de cientos de mujeres en todo Latam y Centroamérica, garantizando el dotarlas con las habilidades STEAM que les permita ser parte de un futuro efectivamente que se proyecta tecnológico, ¿no? Y a partir de mi experiencia personal, también hace 3 años me vinculé a una startup, se llama Creana, en el mundo de la tech nació, y hoy en día por hoy, todos los días en mi entorno veo reflejado cómo el potencial de la inteligencia artificial, la cantidad de data que nos permite analizar, nuevas estrategias que están usándose de tutores virtuales, efectivamente moderados por inteligencia artificial, la capacidad de hacer un skill gap análisis o realmente entender cuáles son esas falencias de los estudiantes, nos muestra la gran revolución que está teniendo efectivamente el sector educativo. Y hoy por hoy universidades internacionales como Harvard, MIT empiezan a integrar dentro del currículum la formación en inteligencia artificial por todas estas herramientas, ¿no? Que están al día fomentando obviamente la adquisición de conocimientos y el desarrollo individual, ¿no? Entonces, partiendo de este esquema, queremos compartir con ustedes también desde la expertise de cada uno de los miembros del panel cuáles son esas herramientas que consideran el día de hoy en torno a la inteligencia artificial realmente relevantes, ¿no? Entonces me gustaría empezar contigo, Marcela. En este caso, pues sabemos, como nos cuentas desde la experiencia de TumiPay, toda esta integración tecnológica que ha tenido, digamos, la adopción y el poder llevar esta tecnología a poblaciones vulnerables. ¿Puedes compartir con la audiencia, según tu perspectiva, cuál es esa herramienta que tú dices en verdad logra ayudar en este proceso de realmente garantizar la adquisición de conocimiento de las comunidades con las que impactas, digamos, hoy en día? Bueno, yo creo que es un reto no solamente
para este segmento, es para todos, la educación financiera. O sea, si desde el colegio a nosotros nos enseñaran educación financiera, la vida cuando estamos grandes fuera diferente, ¿sí? Entonces ya a nosotros nos toca llegar al segmento donde ya creció y es enseñarles salud financiera desde nuestra plataforma. ¿Qué estamos creando? Nosotros creamos chatbots, hemos creado chatbots que me parece que es una herramienta muy revolucionaria donde nos ha ayudado mucho, no solo a nosotros como empresa, sino para que los usuarios tengan de inmediato información financiera, ya sea de lo que está pasando en la plataforma y también la idea es darle temas de salud financiera en esto. Algo que también hemos creado, ya que nosotros trabajamos mucho con data, con base de datos de clientes, viendo su comportamiento financiero, nosotros ahí hemos creado un score crediticio, un score financiero para cada usuario. ¿Y qué es la idea? Basado con inteligencia artificial, es darle herramientas a nuestros usuarios de cómo debe estar usando su dinero, en qué debe estar usándole, darle técnicas o tácticas para el uso financiero de su dinero. Como les comento, ya es un segmento que ya estamos llegando donde ya viene con una educación que no es fácil dársela, pero sí gracias a nuestras, por decir, píldoras que se le dan o que se le pueden ir dando de salud financiera, podemos ayudarlos a que mejore. ¿Cómo podemos implementar esto en la educación? Así como nosotros lo hemos realizado, ustedes los profesores deben buscar estas herramientas para ayudar a sus estudiantes. Hoy en día existen muchas herramientas de inteligencia artificial que están siendo muy importantes y que se están adaptando al nivel educativo de cada estudiante. No todos los estudiantes tienen el mismo sentido de comprensión. Ustedes que están en el día a día pueden darse cuenta que uno comprende más rápido que otro, ¿sí? Entonces, para eso, hoy en las plataformas que trabajan con inteligencia artificial están adaptando mucho su tecnología a estos tipos de estudiantes. Coloquemos un ejemplo, Duolingo, que es una plataforma de inglés. Esta plataforma, ¿qué hace? Ella se adapta a las necesidades de tú cómo aprendes, qué tiempo tienes, qué nivel tú tienes. Si no comprendes, ellos hacen algo para que tú vuelvas y te enseñan, te dejan en un espacio para que vuelvas y te intensifican en esa parte donde tú no lo entiendes. Pero Duolingo todo lo trabaja con inteligencia artificial. También hay otras herramientas como es ChatGPT, que todos o muchos ya lo conocemos, y que Chat se adapta a la persona. Tú le explicas y le dices quién eres tú, cuáles son tus deficiencias, cuáles son donde tú te va mejor, y él se adapta a las preguntas que tú les hagas dependiendo de tú como persona. Google tiene una que es Google Classroom, también se adapta al estudiante. Él hace que el estudiante sea autónomo y que el estudiante se familiarice con esta plataforma. Y cuando nos vamos al sector ya, Karen, mayor, cuando ya estamos enfocándonos en universidades o cuando estamos en el día a día del trabajo, hay plataformas muy importantes como es Canvas o Notion que nos apoyan muchísimo al día a día, y todas ellas trabajan con inteligencia artificial y nos apoyan a que cada día nuestra experiencia laboral o estudiantil sea mucho mejor. Ok, Marcela ha nombrado grandes ejemplos, ¿no?, que conectan con efectivamente el uso de nuevos dispositivos, de nuevos apoyos, y muy en relación a lo que comenta Marcela, es cómo pues la inteligencia artificial logra personalizarse, ¿no?, en pro de esa formación individual o crecimiento individual. Ahí, Jacobo, me gustaría igualmente desde tu experiencia también y mucho dentro del entorno efectivamente de trabajo que hoy en día llevas, de reconocer la necesidad de conectar con todo este tipo de habilidades, si se puede decir blandas, aspectos socioemocionales, ¿qué herramientas dentro de tu experiencia consideras realmente relevante en ese apoyo, digamos, en la formación resiliente y socioemocional de los estudiantes en compañía de los docentes? Claro, y creo que para responder vale la pena también mencionar que respecto al desarrollo socioemocional en la educación, aún hay un larguísimo camino por delante. De hecho, hace 4 años llegó el Banco Interamericano de Desarrollo a la región latinoamericana, hizo un estudio de qué tan preparados estamos
los modelos educativos para integrar las mejores prácticas socioemocionales. Y su conclusión fue que no tanto, no estamos tan preparados. Menciona algunos retos importantes, pero principalmente dice, todos los colegios quieren el desarrollo socioemocional, pero no saben por dónde empezar. De hecho, dos fenómenos bastante curiosos están sucediendo en los colegios. Los colegios quieren desarrollo socioemocional, no saben cómo dar el primer paso y entonces lo que están haciendo es crear la materia socioemocional, ¿no? A este fenómeno le llamamos el colegio o la escuela escolarizando el desarrollo socioemocional. El segundo fenómeno es, vamos a cambiar el letrero de la puerta del departamento de psicología y ahora se llama departamento de desarrollo socioemocional o departamento de bienestar, ¿no? Y creo que este tipo de comportamientos por parte de los colegios simplemente confirman lo que el BID sospecha o concluye, que es todos lo queremos pero no sabemos por dónde empezar. Y es ahí en donde la tecnología juega un rol importantísimo. Y es ahí, reafirmo el comentario que hacía hace un momento, que necesitamos emprendedores arriesgados. El gran cambio educativo no va a venir por parte de los profesores necesariamente, ¿no? Claro que juegan un papel clave en este cambio educativo, pero de la misma manera que Uber no lo inventaron los taxistas o Spotify los artistas. Las siguientes herramientas educativas brillantes dependen de los emprendedores arriesgados. Y fue cuando comprendimos eso que dijimos, bueno, ¿qué pasa en un entorno en donde no hay suficientes herramientas, ¿no? Y ahí es como nace Insight, por ejemplo. Hoy lo que nosotros hacemos es, asumiendo que todos los colegios quieren, pero no saben cómo empezar en este camino socioemocional, ¿por qué no crearles una ruta que dependa de cero expertise para dar el primer paso? Hoy en día vemos Insight como esas ruedas de soporte que uno usa para aprender a andar en bicicleta y evitar que nos estemos tropezando cada 5 minutos, ¿no? Saber que contamos con la comodidad de un soporte que nos va a dar la tracción inicial y una vez que adquiramos toda la confianza y la comodidad, se elimina esa tracción y el colegio se echa a andar solito, ¿no? Adicional a Insight existen iniciativas brillantes. Les recomiendo una que está dirigida específicamente a adolescentes y adultos que se llama Violeta. La pueden encontrar en internet como holasoyvioleta.com con doble T. Es un chatbot de inteligencia artificial para detectar patrones o indicios de relaciones no sanas, por así decirlo, relaciones con profesores, relaciones con amigos o relaciones con pareja, y me ayuda a entender cómo actuar. La tesis de esta plataforma es, a veces estando dentro de una relación tóxica, es muy difícil verla o percibirla objetivamente. Y entonces nos ayudan a comprender nuestra relación de forma un poco más objetiva, ¿no? Esa iniciativa, sumado a la iniciativa de Insight, sumado a la iniciativa de COSCUL, empresa colombiana también que me parece que está haciendo un gran esfuerzo, entendiendo que hay un largo camino por delante en el desarrollo socioemocional. Y la clave, uno de los jugadores más importantes, es el profesor. Es que el profesor sepa adquirir estos conocimientos para entonces modelarlos. Uno no puede servir de un jarrón vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo pretender que nuestros estudiantes adquieran algo que no les podemos dar nosotros mismos? Creo que el rol del profesor también es despertar la curiosidad del estudiante para entonces no hacerlo dependiente de mí. La educación o el aprendizaje no termina en el colegio, ¿no? Nos acompaña toda la vida y creo que Harold lo decía, es este lifelong learning, ¿no? Entonces, ¿cómo despertar la curiosidad en los estudiantes? ¿Cómo plantar esa semilla para asegurar que el estudiante la va a regar todos los días y va a florecer eventualmente a lo largo de toda su vida? Muchas gracias, Jacobo. Y justo ayer hablábamos con Harold, él usaba una palabra bien interesante que ahorita espero la utilice él mismo para explicar lo que implica desarrollar el potencial dentro de los estudiantes, ¿no? Y de las organizaciones. Entonces, cuéntanos también desde tu experiencia, Harold, efectivamente, cómo has ido acompañando a estas instituciones educativas, a obviamente todos los implicados, ¿no? Docentes, estudiantes, cómo has visto y qué herramientas te han acompañado, ¿no? En este proceso de asesoría que has realizado. Vale, muy interesante la pregunta de herramientas revolucionarias, ¿no? A la final, hoy en día, pues luego muchos de los que estamos acá, claro, nos interesa saber más de inteligencia artificial y que nos pedimos, danos una herramienta, ¿cierto? En una conferencia, llevarnos escrito en el papel una herramienta que nos cambie la vida. Indudablemente, precisamente es una herramienta, ¿no? Como un cuchillo que luego puedo utilizar para partir la carne o quizás para hacer otro tipo de cosas indebidas, pero luego la herramienta y sobre todo esa parte revolucionaria no depende de la herramienta en sí, sino también del uso que le damos
de qué proceso estamos transformando. Y luego muchas empresas se están preocupando en no perderse, por ese afán de no perderse ese FOMO, esa fiesta de la inteligencia artificial. Luego hay una estadística que el 44% de las empresas pierden dinero cuando han invertido en inteligencia artificial, porque luego lo hacen por moda y no porque no están resolviendo un reto real. La inteligencia artificial llegó a resolver los retos que no se han resuelto hoy en día. Y precisamente lo revolucionario está ahí. Y claro, existen herramientas hoy como ChatGPT, que todos, creo que ya la mayoría conocen, ¿no? Que luego está permitiendo ser más accesible. Ya no solamente emprendedores que pueden contratar un equipo de programadores para hacer un algoritmo que personalice rutas de aprendizaje, sino luego un profesor que puede entrar, conectar y registrarse gratis a ChatGPT. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede él revolucionar su clase? Entonces te pongo un ejemplo, cosas que hemos logrado. Nosotros en Vivetori tenemos un sandbox, como un laboratorio, en donde no enseñamos herramientas. Desarrollamos otro tipo de habilidades y las herramientas, luego la misma persona se da cuenta cuál necesita a la hora de tener un reto. Entonces, por ejemplo, un profesor identifica un reto de quiero personalizar más el aprendizaje. O una universidad, de hecho, en un proyecto que hicimos con Mangus, que fue una de las empresas también que cofundé, y que fui CEO 5 años, nosotros hicimos un tutor de MBA. Y el impacto que se generó ahí fue, normalmente en ese MBA, las personas luego de terminar académicamente se demoraban 2, 3, 4 años en terminar su maestría porque no habían hecho la tesis. ¿Cuántos de aquí luego o conocen a alguien que le ha pasado eso? Que la tesis es como hicimos una inteligencia artificial creada por mí, por los profesores también, para acompañar el desarrollo de la tesis en los horarios en que el profesor no podía atender o el tutor de tesis no podía atender, que son las horas casualmente en donde el estudiante está haciendo la tesis, a las 2 de la mañana, ¿cierto? Entonces es como también tú le abres campo a darle una oportunidad a aprender, a equivocarte, pero luego en la segunda y tercera iteración encontrar un producto que luego está impactando a estudiantes de esa manera. Otro ejemplo, hablando de revolucionar la educación. Yo soy de los que creo que la evaluación, como la hacemos hoy en día, está mal. Hoy tenemos una evaluación muy objetiva. Evaluamos a todos nuestros estudiantes de la misma forma, con el mismo examen. Y todos son distintos. Hay un meme en internet en donde muestran, hoy hay una evaluación y la evaluación es subir un árbol. Y luego los estudiantes es un pez, un mono, una vaca, una jirafa. Eso pasa en el salón de clase. Cada uno viene con un background distinto, cada estudiante viene con unas habilidades, con diferentes elementos que es injusto evaluar al estudiante de la misma forma. Vamos a pasar, por ejemplo, revolucionar la educación y la evaluación con una evaluación más subjetiva, que no califiquemos al estudiante con un número, sino que luego cuando le apliquemos una evaluación le podamos dar un feedback o le podamos dar una recomendación de qué puede desarrollar, dónde puede desarrollarse profesionalmente, cuál es su fuerte, cuáles son sus debilidades, pero que luego no importa, o sea, luego a la final cómo puede abrir oportunidades en esas debilidades. Y luego, otro tema importante, pues luego a la final, en este descubrimiento, este desarrollo con empresas y con la educación también, nos hemos dado cuenta que las habilidades blandas juegan un papel importante. No quiero, digamos, a las 2 tengo una conferencia donde voy a contar un poquito más de esto, pero hay una de ellas que tú mencionabas, que yo ayer te contaba, que luego a mí personalmente me ha servido mucho y es la multipotencialidad. Porque luego mira que cada vez más, y Voltaire tiene una frase interesante que dice, no juzgues a un hombre por sus respuestas, júgalo por sus preguntas. Entonces yo sé formular mejores preguntas, que es la famosa ingeniería de prompt, ¿no? O la instrucción a la inteligencia artificial. Yo puedo dar una mejor pregunta, instrucción, si también conozco de todo un poco. Nosotros, ¿cuántos de aquí cuando niños no tenían una habilidad de pintar, de cantar, nos gusta un deporte, pero luego hemos olvidado eso, lo hemos abandonado por el trabajo? La inteligencia artificial ha aumentado la productividad por 5 y luego tenemos más tiempo para retomar con esas habilidades que nos hacen humanos y que finalmente nos hacen más multipotenciales, nos permiten dedicar diversos momentos de nuestro día a día en diferentes cosas que luego muchas veces no podíamos hacer antes, pero que hoy en día las herramientas nos van a ayudar a eso. Y a la final, por ejemplo, a mí me encanta aprender de todo un poquito y eso me ha ayudado a poder
formular mejores preguntas, poder solucionar problemas desde diferentes perspectivas. Entonces, la multipotencialidad se ve mucho en los emprendedores, porque luego un emprendedor conversa con marketing, sabe de todo un poco, ¿no? Pero porque los profesores también tenemos que ser multipotenciales y poder también conectar nuevamente con otro tipo de habilidades, no solamente con el conocimiento, sino con, evidentemente, también esas famosas power skills. Entonces, básicamente eso, ¿no? Para la revolución luego está en nuestras manos. Puedo hablar de un montón de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial para revolucionar la educación, pero finalmente es plantearnos esa pregunta, ¿no? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué atrevernos? Así como los emprendedores están arriesgando, pues luego rectores, profesores, todo el sector académico que luego no habíamos salido de nuestra zona de confort. La pandemia nos comenzó a obligar a salirlo de nuestra zona de confort, y ahorita un estudiante que llega con ChatGPT en la clase aún más nos está obligando a salir de la zona de confort. Yo creo que es el momento cúspide de la educación para generar esa transformación y esa revolución que tú mencionas a través de las herramientas. Vale, perfecto, Harold. Y bueno, en este panel, pues sabemos que efectivamente ya veníamos hablando de todo el tema de los desafíos, de compartir con ustedes la perspectiva que hay en torno a las herramientas, pero no podemos ser indiferentes al hecho de los retos que se deben asegurar, ¿no? En términos de seguridad, de ética. Entonces, hoy por hoy también hay una preocupación grande por el término del manejo de privacidad de datos, de el tener a menores en contacto frecuente con la tecnología. Hoy por hoy, digamos, desde el trabajo que hacemos en Geek Girl Latam, invitamos a las mujeres a ser parte de la sociedad digital, pero siempre incluyendo dentro de este análisis y concepto todo lo que tiene que ver con seguridad digital, ¿no? El garantizar que si usamos las redes, que si usamos nueva tecnología, realmente se garantice efectivamente la protección del menor o de los estudiantes, de las mujeres, de los adultos que estamos formando en el día a día. Entonces, vamos en esta parte, rápidamente me gustaría empezar con Marcela, entendiendo la gran relevancia que tiene para el sector fintech el manejo, ¿no? Y de la información, de los datos, información financiera, que obviamente es de alta sensibilidad. ¿Cómo hoy en día manejan, digamos, este tema tan relevante, ¿no? En torno a la seguridad, el garantizar la seguridad no solo de la información de los usuarios, sino también que ellos sientan seguros, ¿no? De compartir la información y de usar estas herramientas en pro, pues, de su beneficio. Claro que sí, mira, en TumiPay nos esforzamos muchísimo porque nuestros usuarios conozcan sus términos y condiciones, conozcan qué hacemos con sus datos personales. No es tanto un tema legal, porque ya no solo se convierte en un tema legal, ya es un tema personal, es un tema de nosotros como empresarios, qué estamos haciendo con la data de las personas que ingresan a nuestra plataforma. Y ahí es donde, que les comento, ustedes como profesores, como padres de familia, deben enseñarles a sus hijos la importancia, desde que están chicos, deben enseñarles la importancia de la información que ellos están ingresando cuando descargan una app. Deben leer, porque hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día las personas, y no vayamos a los niños, ya nosotros los grandes estamos descargando plataformas, aceptamos políticas, aceptamos datos, ingresamos sin saber qué es, y después estamos diciendo, no, es que me robaron la información, están entrando a mi teléfono, me robaron fotos, me hicieron esto, pero es que no nos damos cuenta o no leemos o no estamos capacitados en lo que muchas app o muchas plataformas digitales están haciendo. Entonces nosotros en TumiPay nos esforzamos muchísimo para que nuestro usuario, cada vez que va a usar nuestra plataforma, así sea una transacción, nosotros o él sabe, está aceptando el tratamiento de datos, ¿sí? Está aceptando que la información que está colocando nosotros lo vamos a usar para términos de la empresa más nada. Y nosotros como empresarios estamos buscando, no solamente yo, sino yo capacito a todo mi equipo de trabajo de la información que están usando de los usuarios, cómo poder cuidarla, qué hacer con esa información. Entonces, es un tema de ética, como digo, no solo legal, sino también con el personal mío, con los usuarios, con los padres y con ustedes los profesores, de la manera en cómo le están enseñando desde que están estudiantes,
qué deben hacer con su información personal en las redes sociales, en plataformas que descarguen, de que no deben hacerlo porque sí, porque nada más quieren usar esa plataforma. Debemos enseñarles lo que puede hacer el que ellos ingresen su información personal y lo delicado que es el que ingresen esta información en cualquier plataforma. Gracias, Marcela. Y nos damos cuenta que efectivamente el desarrollo de habilidades no va solo en torno al contexto de cómo se usa la tecnología, sino todo lo que compone el exponernos a ella, ¿no? Allí ya vienen a relucir terminologías como la huella digital, la importancia efectivamente del buen manejo de las contraseñas y otras estrategias que hoy en día invitan a que aprendamos, ¿no? A que también compartamos esto con nuestros estudiantes, con nuestro entorno. Jacobo, ¿cómo lo hacen también desde tu experiencia con Insight, no? Claro, creo que todos los sistemas que usan datos personales tienen una responsabilidad gigantesca. Nosotros en Insight, parte de lo que hacemos es hacer diagnósticos socioemocionales a los estudiantes, que en su mayoría son menores de edad. Y a veces encontramos temas sensibles, temas de baja autoestima, temas de estudiantes que no se sienten cómodos con su imagen corporal, temas de estrés serios, ¿no? Y tenemos y asumimos la responsabilidad de tratar esos datos de forma constructiva, ¿no? Al final nosotros hemos aprendido sobre la marcha y hemos creado un sistema en donde en todo momento el colegio puede, digamos, navegar de forma privada para que nunca se pueda asociar un resultado con el nombre de un estudiante. Insight lo que hace es recolectar todos los datos cualitativos alrededor del desarrollo socioemocional para análisis estadístico y predicciones preventivas sobre algunos fenómenos que no queremos que sucedan. Pero en ningún momento hemos mostrado interés por conocer si Diego López tiene cierta necesidad, ya que no conocemos nosotros a Diego López. Entonces hemos creado funciones para que los colegios sean los únicos usuarios que en realidad pueden asociar el nombre de un estudiante con su resultado y nadie externo, o tomando medidas también preventivas en caso de que suframos algún tipo de acceso no solicitado a la plataforma, nadie pueda conocer a quién le corresponden los resultados socioemocionales. Y si bien creo que hoy nos enfrentamos o siempre hablamos del riesgo de manipular la información, me quiero atrever a decir que eso no es necesariamente nada nuevo, ¿no? Desde que nacen las redes sociales y toman enorme popularidad, hemos estado expuestos al riesgo de que alguien acceda a nuestra información, de que alguien acceda a nuestros datos. Y yo creo que el riesgo en realidad alrededor de la inteligencia artificial es otro, y es el riesgo de volvernos dependientes, ¿no? Muchos de nosotros ya no escribimos los correos, ¿no? Y quiero explicar esto con una pequeña historia que leí en un libro brillante, en donde llega un candidato a una entrevista de trabajo y el entrevistador le pregunta: ¿cuál es tu principal fortaleza? Y él le dice: yo sé ayunar. Y se queda el entrevistador: ¿y eso de qué te sirve? Y le responde: bueno, pregúntamelo cuando no haya comida, ¿no? Y creo que es la idea similar. ¿Qué va a pasar cuando en realidad tengamos que depender de nuestra capacidad y no de la herramienta tecnológica? Los educadores deben de comprender o asegurar que vamos a mantener un balance en el sentido de hasta dónde dependo de la tecnología y hasta dónde sigo potencializando mi propia capacidad humana, ¿no? Y creo que el riesgo real es ese. Nosotros en Insight, para evitar que siempre vamos a hacer a los educadores dependientes de la tecnología, en el mismo sentido del diagnóstico socioemocional que hacemos, es a la hora de comunicarle los resultados al docente, se los comunicamos en términos de hipótesis, no de veredictos o conclusiones finales. Nosotros decimos: a lo mejor Harold podría tener cierta necesidad, no Harold tiene cierta necesidad. Y entonces invitamos al docente a que sea él quien confirme si eso es una realidad o no. Y de esa manera usamos la tecnología para crear un atajo muy rápido hasta cierta hipótesis, pero la parte importante, que es la conclusión de esa hipótesis, viene por parte natural del docente, potenciando sus capacidades e invitándolo a que sea él quien esté alerta sobre los comportamientos del estudiante, alerta sobre las expresiones verbales del estudiante y enseñarle cómo asociar esos comportamientos o esas expresiones verbales a las posibles necesidades sociales o emocionales que podría tener. Entonces, en conclusión, el riesgo es volvernos dependientes en realidad de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos podrías complementar, Harold, entendiendo que efectivamente hay riesgos éticos, ¿no? Que también se viven efectivamente muchos cuestionamientos en torno a todo lo que implica llevar la tecnología a las aulas?
Sí, mira que en el tema ético, sobre todo, aquí viene un punto muy importante que, bueno, la dependencia yo creo que es fundamental, pero además de eso hay un tema de sesgos, de privacidad y sobre todo de explicabilidad. Me gustaría iniciar con esta última porque explicabilidad es poder entender cómo funciona la inteligencia artificial. Hace un año, Sam Altman, el CEO de OpenAI, la junta directiva lo echaron, lo renunciaron, para luego, porque bueno, luego él quería ir a un ritmo acelerado en el desarrollo de la herramienta y la junta pues luego todavía había muchas preguntas de qué podía suceder con lo que estaban creando. Ni ellos mismos entendían. O sea, luego no es lo mismo cuando uno desarrolla un software donde hay un algoritmo estructurado, donde uno dice, si haces clic aquí sucede esto, si haces clic acá sucede esto otro. La inteligencia artificial no es eso. La inteligencia artificial aprende y luego cobra de cierta forma un nivel de autonomía que sigue aprendiendo con la interacción de los usuarios. Por ejemplo, ahorita en diciembre va a salir Orion, que es una de esos desarrollos que OpenAI ha estado atrasando, porque luego todavía no saben qué puede suceder, y en enero estaremos hablando de pronto en otro panel de cosas que comenzaron a suceder con algo nuevo que se viene. Porque, por ejemplo, OpenAI, ChatGPT, hoy todo lo que hace lo hace con procesamiento de texto, y cuando quiere hacer un cálculo matemático, él programa, porque eso es texto, programa en Python para hacer el procesamiento matemático. No es que sepa calcular matemáticamente, pero Orion va a traer, y todas las versiones que se vienen van a traer procesamiento matemático. Entonces va cada vez más, evidentemente, hasta está esa incertidumbre de que luego razone por sí mismo, porque hay una versión previa, ahorita lanzaron una versión previa que ya razona y decide por sí mismo. Entonces, eso es lo que está pasando, que luego también ha generado esta discusión en el tema de cómo funciona, explicabilidad. Entonces, mi principal sugerencia es poder entender, o sea, poder empaparse un poco de cómo funciona. Luego, yo hace poquito tenía la conversación con mi abuela y le presenté ChatGPT y ya comenzó a conversar con ChatGPT con la última versión, que hasta si tú le dices que te hable paisa, te habla paisa, si le dices que te hable español, habla español con acento español. Entonces, luego el reto, ¿no?, de cómo explicarle y entender cómo funcionaba es interesante, pero a la final es poder también, no solamente las herramientas que se conocen, sino que luego en ese afán de comenzar a utilizar muchas herramientas, comenzamos también a escribirnos a otras herramientas y no entendemos cómo funcionan. Todo el tema de explicabilidad va a ser muy importante tenerlo a la mano, de ir haciendo ir monitoreando cómo va evolucionando esto y entendiendo, conectando con esta explicación que dan muchas revistas o canales de tecnología que luego siempre están explicando lo que se viene o cómo funciona lo que está actualmente, no solamente usarlo. Claro, el tema luego de sesgo es interesante, porque yo hace poquito hice un experimento, colocaba a ChatGPT, dibújame una persona rica. ¿Qué creen que dibujó? Un hombre blanco. Primero dibujó un hombre, no dibujó una mujer, dibujó una persona. Bueno, el concepto de riqueza se está replanteando, es un concepto casi que subjetivo. Para ti es distinto el concepto de riqueza que para ti, que para cada uno. Muchos valoramos otras cosas diferentes al dinero, ¿no? Un equilibrio. En fin, dibujó, claro, una persona como en Dubái, en una suite presidencial con un montón de joyas. Entonces, evidentemente, dentro de esa explicabilidad está un poco el entender con qué datos fueron entrenados la herramienta, porque a la final el sesgo viene de los datos, ¿no? Y bueno, ChatGPT está entrenado con mucha data de internet, y finalmente casi que nos está hablando de cómo piensa y nos está un poquito hablando de probabilidades de qué es lo que se encuentra en internet alrededor del concepto de riqueza. No es, pues, el sesgo lo construyen los mismos datos, ¿no? Entonces, en esa misma explicabilidad está en poder saber, bueno, esta herramienta está entrenada con X o con Y datos, y el resultado va a depender también de cómo fue creada y con qué datos fue entrenado. El tema de dependencia a mí también me inquieta. Yo tengo un bebé de 1 año y medio y yo nada más veo como ya aprendió a decir Google. Ok, Google, Google, ahorita ya conversa con Google, y luego yo me imagino que cuando cumpla 5 comienzas a preguntar por qué, ya no me van a preguntar a mí por qué la luna desaparece, sino se lo voy a preguntar a Google. Entonces luego ya yo no voy a cumplir ese papel que luego que conozco con mis padres, ¿no?, que eran los que me explicaban todo. Entonces, en la dependencia, como comentaban,
pues también hay que comenzar a gestionarla. Y el rol del docente, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación, es importante porque el conocimiento ya está, y estaba en internet, ahora está en ChatGPT, en una pregunta. Los docentes van a enfocarse en desarrollar habilidades, en poder construir experiencias. Las habilidades se aprenden a través de experiencias. Tú no aprendes a manejar bicicleta viendo videos, sino andando en bicicleta o el carro también. Entonces, finalmente, el docente tiene que enfocarse en desarrollar esas experiencias. Y te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos conjunto con docentes, se creó, en el sandbox que tenemos, se creó una herramienta, un asistente que ayudaba a los profesores a crear una clase experiencial. Entonces tú le colocabas el tema y él te ayudaba a crear una clase experiencial. Entonces, es un ejemplo de cómo yo llevo la inteligencia artificial al aula, pero no necesariamente los estudiantes usan la inteligencia artificial, sino es una herramienta para el profesor, para construir un role play, porque luego cuánto nos cuesta si queremos enseñar, no sé, negociación, o de pronto queremos enseñar, no sé, finanzas. Entonces, cómo a través en lugar de dar una cátedra, porque la cátedra ya no es necesaria, ya que el concepto está en una plataforma virtual o se lo preguntas a ChatGPT, sino que luego aprendamos finanzas, haciendo nuestro presupuesto, pero también que ellos conecten con la importancia de las finanzas. Entonces ahí es donde indudablemente un role play, pero es difícil hacer un storytelling. O sea, no se sale con ChatGPT en un minuto a un storytelling. Exacto. Entonces, muchas gracias. Vamos a cerrar con una pregunta bien interesante para todos, y es ¿qué perdemos, no, por no integrarla? Que es pues lo que nos convoca también aquí, ¿no? El efectivamente tener una opinión sabia sobre qué es lo que estamos perdiendo cuando no lo hacemos. En mi experiencia personal, acompañando formación de adultos y más en entornos corporativos, donde sabemos que la educación sale también del aula, educamos también en la empresa, resulta realmente relevante darnos cuenta que la tecnología se adapta a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Crisis, tener que manejar presupuestos cortos, personas que necesitamos que hagan su trabajo en menos tiempo, y la tecnología se ha vuelto un aliado, ¿no? En hacer nuestro trabajo de alguna manera más eficiente, ser más productivos. Entonces siempre hay una característica, ¿no?, que defendemos en torno al que perdemos, ¿no? Entonces me gustaría arrancar con Jacobo y darle pues finalmente una conclusión a la audiencia de ¿por qué? Porque efectivamente debemos hablar de inteligencia, de tecnología y llevarla a la educación. Existe una brecha muy grande entre lo que están buscando los empleadores actuales y lo que estamos formando en los adolescentes hoy en día, ¿no? Y esa brecha es el resultado del miedo al cambio en los colegios y en las instituciones educativas. De hecho, con el CESA estamos trabajando en un proyecto para cortar esa brecha que eventualmente va a salir a la luz y espero que muestre buenos resultados. Pero el riesgo de no integrar estas nuevas tecnologías es que hagamos estudiantes poco competitivos para el mundo real, el mundo profesional, el mundo laboral que hoy existe, ¿no? Hoy en día, 92% de los ejecutivos indican que buscan de forma mucho más seria colaboradores que tengan competencias o habilidades relacionadas con el manejo de emociones y con el uso de la tecnología que conocimientos técnicos, ¿no? Y 90% de ellos indican que les ha sido difícil encontrarlos. Y creo que eso es buena evidencia del tamaño de esta brecha también, ¿no? Lo que a mí me preocupa en realidad, les voy a decir que es, llega la inteligencia artificial, llega ChatGPT hace 2-3 años y inevitablemente una gran cantidad de colaboradores es desplazada por dos razones. La primera, su función ya se puede cubrir de una forma mucho más rápida y mucho más barata por los modelos de inteligencia artificial. O la segunda es que su puesto debe de ser reemplazado por un empleado que sepa usar la tecnología artificial, ¿no? Eso es un fenómeno que es desastroso para la sociedad. ¿Cuál es el riesgo de no integrar las nuevas tecnologías hoy dentro de la educación? Es condenar a nuestros estudiantes actuales a ese mismo destino, al destino en el que no sean indispensables para el futuro más adelante. Hoy en día ChatGPT o la inteligencia artificial es lo que está súper popular, pero 20 o 30 años después va a llegar otra cosa
y no podemos darnos el lujo de pensar que nuestros estudiantes van a ser fácilmente desplazados como lo están siendo los colaboradores actuales, ¿no? Entonces creo que esta tecnología debe de nuevo potenciar nuestras capacidades, despertar nuestra curiosidad, acortar nuestras curvas de aprendizaje para asegurar que no vamos a terminar de adquirir conocimientos al término de la escuela o de la universidad, sino que vamos a estar constantemente adaptándonos al cambio para asegurar que somos competitivos y somos relevantes en todos los entornos que hoy ni siquiera somos capaces de predecir, ¿no? Muchas gracias, Jacobo. Cuéntanos, Marcela. Jacobo acaba de decir algo muy importante. Yo como persona que estoy liderando una compañía, es lo que él dice. Nosotros, uno de los principales requisitos que pedimos cuando buscamos un colaborador es que sepa de inteligencia artificial, es que cuántos conocimientos tienes acerca de tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje para nosotros nos cuesta, y que también porque hoy el mundo nos facilita mucho nuestra experiencia laboral o nuestra labor día a día con esta inteligencia artificial. Entonces, él tiene toda la razón. Hoy para nosotros es esencial como empresarios buscar personas que estén adaptándose a esta tecnología. Entonces, por eso les instamos a ustedes, los maestros, a ustedes padres, si están, es enseñarles eso a sus hijos, porque en estos momentos no están viendo la importancia, pero cuando se enfrenten a ese mundo laboral que cada vez va cambiando más, y cada vez nosotros estamos pues pidiéndole esto porque el mundo nos los está pidiendo, ustedes también deben empezar a enseñarlos y deben verla como un aliado estratégico. No lo veamos como que, el día de lo que estaban hablando ahora, de la dependencia, no la veamos como eso. Hoy en día, en el sector laboral, usamos muchísimo la inteligencia artificial, y no para que nos haga todo el trabajo, no, sino para que nos asesore, para que nos ayude, para que nos termine de organizar de tal manera la información que tenemos que brindar. La usamos en el equipo de marketing, la usa hasta el equipo de recursos humanos, usa plataformas con Canvas, que a veces nosotros pensábamos como, o sea, ¿para qué? Claro que la usa bastante, y se guía muchísimo de estas plataformas trabajadas con inteligencia artificial, y han hecho un gran trabajo. Entonces, desde todas las áreas, no solo tecnología, no solo marketing, recursos humanos está usándola, equipo de soporte está usándola, equipo de operaciones usa tecnología. Entonces, no vean la tecnología o vean la inteligencia artificial como un aliado estratégico. Vean a nosotros que estamos aquí como emprendedores y que estamos buscando como nuestros aliados, lo que necesiten de ayuda para sus estudiantes, si necesitan que los apoyemos, si necesitan que les mostremos que estamos viviendo en el día a día laboral. Aquí estamos pues disponibles para ayudarlos en lo que ustedes necesitan. Pero lo que sí les digo en eso, véanla o montémonos todos en ese bus de la inteligencia artificial y veámoslo como un aliado, no como un enemigo para los estudiantes. Muchas gracias, Marcela. Harold, ayúdame con el cierre de este panel para que nuestra audiencia pueda hacer las preguntas, tus conclusiones. Muy de acuerdo con Jacobo, y yo creo que uno de los puntos donde un colaborador, un profesional puede ser reemplazado es cuando no logra conectar con el propósito de su cargo, de la empresa. Luego es un colaborador que está acostumbrado a hacer, ¿cierto? A ejecutar, y eso la inteligencia artificial hoy en día lo está haciendo, ¿no? Hace llamadas solas, envía correos automáticos, publica en Instagram automáticamente. Entonces, cada vez más el profesional está más para cuestionar, para resolver los retos que la empresa no ha resuelto. Entonces, el por qué es por eso, ¿no? Porque finalmente hoy tenemos una oportunidad de dedicarle más tiempo a pensar más que hacer, en que somos más productivos, y que luego hay profesores que utilizan ChatGPT para calificar exámenes. Es una tarea que toma mucho tiempo, y hay profesores que pensarán, ¿cómo voy a calificar un examen con ChatGPT? Eso es inaudito. Pero la calidad de vida de ese profesor que utiliza la inteligencia artificial le queda más tiempo para su felicidad, para el bienestar socioemocional, no solamente del estudiante, sino del mismo profesor. Porque creo que ahí también empieza el bienestar socioemocional en el aula, ¿no? El profesor, que es una labor
titánica, una vocación que yo admiro muchísimo y que finalmente los profesores hacen muchas cosas en un día, ¿no? Y luego hoy pueden tener un superpoder o pueden tener muchos superpoderes con la inteligencia artificial. Ese es el porqué. Ok, muchas gracias, Harold. Muchas gracias a todos. Esperamos que les haya agradado el panel, los temas que discutimos. No sé si va a haber tiempo para preguntas o me dicen que no hay tiempo para preguntas, pero pueden buscar a nuestros panelistas ahorita en un momento para acercarse. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.